Biblia cronológica de estudios. Nueva Biblia de las Américas estudia la Biblia en el orden de los sucesos y su contexto. Juan 11 del 1 al 57. Muerte de Lázaro. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: ¿No hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, ¿se recuperará? Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: Vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya había 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu,
y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Resurrección de Lázaro. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Complot para matar a Jesús. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que, siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que, desde ese día, planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de ahí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, dieran aviso para que lo prendieran. Meditemos. En esta lectura hay mucho que meditar, está muy rica en conocimiento, pero solo voy a resaltar los versículos del 5 al 11. Miren, vemos que Jesús ama a esta familia y a menudo se hospedaba con ellos, aunque era consciente del dolor que experimentaban. No fue a verlos inmediatamente. Su demora tenía un propósito específico. Cuando Dios demora en responder a nuestras necesidades, es posible que pensemos que nunca nos responderá, pero la realidad es que Él suplirá nuestras necesidades de acuerdo a su plan y propósito perfecto. Espere con paciencia el tiempo de Dios. Cuando dice en el versículo
9 y 10. La luz simboliza conocer la voluntad de Dios y depender de su dirección. Por el contrario, la noche simboliza la ausencia de este conocimiento y la tendencia de apoyarse en uno mismo. Cuando caminamos en la oscuridad es posible que tropecemos. Si Jesús hubiera estado con Lázaro, es posible que lo hubieran sanado en lugar de permitir que muriera. Sin embargo, Lázaro murió para que Jesús mostrara a sus discípulos y a los demás su poder sobre la muerte. Era una demostración esencial. La resurrección es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Jesús se levantó de sí mismo de los muertos y tiene poder para levantar a otros. Amén. Así es. Oremos. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por esta enseñanza que nos das, por esta doctrina también, mi Señor Jesucristo, que es fundamental en la fe cristiana, porque sabemos, mi Señor, que tú te levantaste de los muertos y tienes poder para levantar a otros, porque tú tienes el control de nuestra vida, porque tú eres nuestra luz, porque tú eres nuestra guía. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo, por esta revelación, porque vemos también que tu amor, Señor, hacia las personas, tu misericordia, Padre Celestial, hacia todos nosotros, mi Señor Jesús. Bendícenos, por favor, Padre. Ábrenos nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender tu voluntad, a seguirla, Padre, a que nos unamos más y más personas en este conocimiento, en este caminar, Señor Jesús. A que sigamos creyendo en todo lo que tu palabra nos dice, a que nos aferremos a ella, Padre. Te lo pido, mi Señor, en tu nombre, mi Señor, también Jesús. Te pido por toda la gente que nos oye. Te pido por cada uno de ellos, mi Señor Jesucristo. Tome usted el control en sus vidas y en sus corazones. Te pido que si alguien está enfermo, que el día de hoy pueda sentir la sanidad. En el nombre de Jesucristo venga la sanidad, la liberación. Tome usted el control de la vida de la persona. El consuelo y la fe, mi Señor, vengan sobre ellos. En el nombre de Jesús así sea. Amén.